Hoy vamos a hablar de un vocablo en griego que es biblos. Para muchos el libro sagrado, la Biblia. Pero la Biblia no es un solo libro, es el compendio de los libros. En el canon, en la regla cristiana, son 66 libros. La Biblia fue escrita en un periodo de unos 1500 años y tiene unos 40 autores o agiógrafos. Agiógrafo es una palabra que significa escritor santo, agio santo y grafo escritor. Tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el otro. La religión tradicional tiene unos más que les llaman deuterocanónicos o con una inspiración más baja o segunda. Hay libros apócrifos. Apócrifo significa oculto, algo misterioso. Pero pues nosotros no tenemos en la Biblia libros que nos narren historias mágicas, fantasiosas. Tampoco en la Biblia hay libros que sean propiamente de la historia de un país, aun cuando lógicamente está la historia de Israel y de Judá. Pero vamos a ir de manera introductoria a la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 21. Quiero que leamos todos este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo número 21. El libro de los libros. A nivel castellano, el Quijote de la Mancha es nuestra máxima expresión. A nivel colombiano, las obras de Gabo son excepcionales. Y el libro por excelencia sería 100 años de soledad. La literatura inglesa levanta a Shakespeare. La literatura española levanta a poetas como Federico García Lorca. El gran Neftalí Ricardo Reyes de Chile, Pablo Neruda, premio Nobel. O Gabriela Mistral, la maestra poeta, que llevó también premio Nobel. ¿Cuántos literatos a nivel mundial? ¿Cuántas expresiones? Todos los libros, si son sanos, son de grande utilidad. Pero la Biblia es bien distinta. Es distinta por esto. Léalo conmigo. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Permítame decirle que la profecía, la palabra que está en la Biblia, no fue traída por voluntad de un hombre o de una mujer. Que los 40 geógrafos son números aproximados como los 1500 años. No fue porque Juan el apóstol dijo, ven, yo quiero pasar a la posteridad y voy a escribirme un evangelio. No. O Moisés dijo, quiero que me recuerden hasta en el siglo XXI, en el 22. No. La profecía, la palabra de Dios fue así. Esos santos hombres, Moisés, Pablo, Lucas, estos hombres de Dios, los cronistas, Jeremías, Isaías, no hablaron de su propia cuenta, sino que hablaron siendo guiados, inspirados bajo la superintendencia del Espíritu Santo. De manera que la Biblia no contiene la palabra de Dios. De manera que de la Biblia no es que voy a extraer que es palabra de Dios, que es del hombre, que es del diablo, no. La Biblia no vino así. La palabra profética no fue traída en estos tiempos pasados por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y los hombres y mujeres que escribieron los libros sagrados, bajo sus características personales, en su contexto sociocultural, de su época, de su familia, hablaron siendo guiados e inspirados por el poderoso Espíritu de Dios. Tenemos el caso de Amós, un
campesino allá en el reino sureño de Judá, que cogía boñiga con las manos, la boñiga de las vacas, que andaba detrás del ganado, y Dios lo escogió y lo llevó al reino norteño de Israel. Y ahí está el libro de Amós. O escogió un muchacho gentil, médico de profesión, historiador marino, llamado Lucas, nacido en el evangelio por Pablo, de padre gentil, de padre griego, teniendo dos libros en la Biblia, el evangelio de Lucas y lo que ustedes conocen como Hechos, los mejores libros con el mejor griego de todo el Nuevo Testamento. Hubo campesinos, hubo reyes, hubo legisladores, hubo gente técnica, hubo gente culta, hubo gente sin estudio, sin letras y del vulgo como Pedro, que escribieron libros de la Biblia, pero que fueron instrumentos en las manos de Dios, porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene los mandamientos divinos. La Biblia es la palabra de Dios. Es muy diferente. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, porque cree que grandes dictadores en el mundo, como Adolfo Hitler, como Antíoco IV Epífanes, como todos los que se han opuesto a las cosas de Dios, quemaron, destruyeron copias de los libros sagrados? ¿Y por qué cree que hoy en el mes de mayo, en el año 2015, tenemos la palabra de Dios segura, inspirada, con la revelación? Porque Dios está en el asunto. Nadie está por encima de Dios. No ha habido más libro más difundido que la Biblia, el compendio de los libros. Fue cuando Gutenberg, su imprenta, fue el primer libro en una imprenta. Fue el libro que, junto con otras cosas, inauguró el papiro. Hoy por hoy está ahí en los medios electrónicos, y aunque la han tratado de destruir, allí está. Tome por favor, vamos a mirar qué es la Biblia. En primer lugar, lo hemos dicho, es la palabra de Dios. Ahí en su hoja, en el numeral 1.1, hay que completar la palabra Dios. Una cosa es decir que la Biblia contiene, y muchos dicen, no, es que en la Biblia hay palabras de hombre, hay palabras del diablo y hay palabra de Dios, entonces hay que sacar aparte la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios, y se lo voy a mostrar. Punto 1, numeral 1, es la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, cuando allí le aparece nada más el versículo 16, yo también le voy a leer el 17. Toda, no como dicen algunos, yo saco lo que me conviene y lo que no me conviene lo tiro. Toda, y toda es toda. Toda escritura, toda la escritura es inspirada divinamente, dice esta versión. En la que usted tiene allí dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Del Génesis al Apocalipsis, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Quiero decírselo así: la Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios en un lenguaje más actual, y es útil para nuestra enseñanza, para que Dios nos reprenda, para que Dios nos corrija, para la instrucción en justicia, a fin de que usted y yo seamos perfectos, enteramente capacitados para extender el reino de Dios aquí en la tierra. La Biblia es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Marchítase la hierba, sécase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para
siempre, escribió Isaías. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y para qué dejó Dios la Biblia? Para que alguien diga en su aparato electrónico: tengo todas las versiones y nunca las lea. No, la Biblia está escrita para salvación. Escríbame allí en el subpunto A: para salvación. Juan 20:31, eso no lo tiene usted en su hoja, así que lo va a anotar a un lado. Juan capítulo 20, versículo número 31. Dice la escritura que Dios dejó la palabra así: estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Permítame, se lo leo en la versión 2004. Pero estas cosas han sido escritas aquí en la Biblia para que creáis que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías, y la palabra Mesías no es el que viene a traer regalitos en Navidad. Mesías es el ungido de Dios, es el libertador. Para que creáis que Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios nos dejó la Biblia para ser salvos, y conoceréis la verdad. La verdad está aquí. La verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene nombre propio. La Biblia fue dejada para ser salvos. Por eso en el mundo le dicen a usted: si lee la Biblia se enloquece. Hay hermanos que dicen: ay, hay libros agradables, pero yo no entiendo ni jota el Apocalipsis. Me aburren los libros del Antiguo Testamento con esas largas genealogías y nombres. Eso no es para leerlo. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. ¿Sabe que cuando uno predica hay muchos hermanos que dicen: me le echaron? O cuando uno va a una campaña, los que hemos estado en lugares abiertos, los que hemos predicado, saben que uno se vaca y hay unos que dicen: ¡qué bendición! Pero hay gente que le arrima a uno que uno jamás ha visto y dice: ¿y a usted quién le dijo mi problema? Esa fue la chismosa de mi vecina. Uno está sano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia fue escrita para que usted y yo recibamos a Cristo, y teniendo a Cristo seamos salvos. Salvos. La Biblia es para salvación, pero no solamente para salvación. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Diga conmigo: la Biblia da testimonio de Dios. No, pero yo para conocer a Dios es que anoche me dormí y tuve un sueño y vi que Dios era rubio. Numeral B, subpunto B. La Biblia no la dejaron para conocer a Dios de verdad. No el Dios que un ser humano quiere inventar. A Dios. B, para conocer a Dios. Por eso allí se lo subrayo. La palabra que debes escribir es conocer a Dios. A Dios no se le conoce a través de inventos. A Dios no se le conoce a través de filosofías huecas. A Dios no se le conoce a través de posiciones místicas. A Dios se le conoce de una manera: que Dios estaba en Cristo, que Él es la imagen invisible del Dios omnipotente, el resplandor de la gloria de Dios, que Dios estaba en Él reconciliando consigo al mundo. La Biblia está para conocer a Dios. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Toque a su vecino y dígale: la Biblia fue dejada para que conozcamos a Dios. Y una vez salvos, para conducir a otros a Dios. Subpunto C:
Si yo soy salva, lo que de gracia he recibido, de gracia he de dar. Muchos opinan, no lleve esa Biblia. ¿Cómo va a poner a una persona no cristiana a leer la Biblia? La va a aburrir, la va a espantar. ¿Sí? Conozco un hombre que era el terror de un barrio de aquí. Muchos delitos. Y lo digo con permiso de quien ayudó a conducirlo a los pies de Cristo. Y sus delitos lo llevaron a Villanueva. Múltiples delitos. Estaba bien joven él. Pero un día los gedeones arrimaron a la cárcel en esa época y dejaron aquel pequeño libro azul, el Nuevo Testamento. Y él entró ahí a su celda, en ese hacinamiento en el que se mantienen nuestras cárceles, donde un colchón está encima del otro. Pero por alguna razón sus compañeros estaban afuera en el patio. Y a este hombre le dio por abrir aquel libro azul. Y encontró la escritura donde dice: porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Narra él en sus propias palabras que una luz entró. Él recibió solito a Cristo en una celda de Villanueva. Le estoy hablando del pastor Fernando Carabalí. La Biblia fue escrita para llevar a otros a Cristo. Es el pastor de Puerta del Sol. Es un hombre usado en guerra espiritual. Es el hombre que ha llevado a cientos y cientos de personas a los pies de Cristo. Y lo que Dios hizo en Fernando, lo puede hacer en su hijo y en el mío. Lo puede hacer en el vecino y en el mío. Todavía Dios puede entrar a Villanueva, a la clínica. Todavía Dios puede entrar a aquel parque si dejamos una porción de la escritura. Diga conmigo: la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo leer la Biblia? Vamos al Salmo 119, 18. ¿Con qué espíritu? Uy, no, si leo la Biblia me enloquezco. No, yo necesito hacer como 50,000 cursos y prepararme unos 40 años para después bautizarme, a ver si entiendo la Biblia. Si yo leo la Biblia me enloquezco. Cuando yo voy a hacer visitas al psiquiátrico, a veces se me olvida y llevo estas Biblias tan pequeñas. Y apenas me ven ahí en la recepción me dicen: esa cosa se queda aquí. Le digo: ¿cuál? Le dije: la Biblia. Le dije: yo observo sus leyes, pero usted la dejan acá en el libro. La Biblia va a entrar, va aquí, va acá. Ustedes me pueden dejar el libro. Le digo: acá los enfermos lo que necesitan es conocer de Dios, que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Lea conmigo el Salmo 119, versículo número 18. ¿Lo tiene allí? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Leámoslo de acá. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Levante las manos y diga: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Usted sabe que el Salmo 119 es un acróstico? Entonces, cuando Juanito se enamora de Juanita, Juanito amanece y ve a Juanita. Almuerza y ve a Juanita en la sopa. Duerme y sueña con Juanita. Así que Juanito, sin ser poeta, le hace su acróstico. Dice: con la J, joven, hermosa y preciosa. Con la U, única mujer en este mundo. Con la A, amor de mi vida. Con la N, nunca te dejaré de amar. Que si eso lo leyera algún literato, algún catedrático, diría: este muchacho necesita tomar algún curso de rima y de métrica. Pero cuando a Juanita le llega el papelito, dice: ay, Juanito, ay, Pablo Neruda le quedó corto. Un acróstico es una expresión poética
basada en letras. El Salmo 119 es un acróstico, pero con las letras del alfabeto hebreo. Y el Salmo 119, el versículo 18, le indica a usted el espíritu con el que debemos leer la palabra de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, permitiendo que Dios hable por su palabra. Numeral 2.1, palabra. Que Dios hable por su palabra. No debe hablar el hombre, debe hablar Dios. No le debemos hablar a la Biblia, Dios nos debe hablar por la Biblia. Oh, que no recuerden quién predicó, que no endiosen humanos, que no hagan ídolos, que el predicador quede de un lado, que se acuerden de la palabra, mas no del que la dijo. Que sea Dios quien hable. Ese es el espíritu. Que Dios hable. Diga conmigo, que Dios hable. Otra vez dígalo, que Dios hable. Eso técnicamente llama exégesis, pero generalmente hacemos exégesis. Uy, la vecina tiene un poco de santo, voy a buscar a ver dónde le echo unas vainas bien echadas. No, es la Biblia, es Dios por su palabra. Lo que viene a continuación en el subpunto 2, el método es una sugerencia. Está allí en el A, leyendo 2 veces la vida de Jesús según los evangelios. La palabra que debes llenar es leyendo. Toque a su vecino y dígale, lee la Biblia todos los días. Vamos, dígale, lee la Biblia todos los días. Dedíquese a comerse un perro, una hamburguesa, cómase una pizza, tome harta Coca-Cola, hágale para aquí, hágale para allá y verá cómo termina, más gordito de lo que estoy yo. Pero coma Biblia, lea Biblia, escudriñe palabra y usted será un arma de guerra en las manos de Dios. Mire, cuando yo veo a Rosalvita, ya es una mujer casada y es adulta, pero yo sigo mirando a la niña que llegó aquí. Eran 2 niñitas bien bonitas, parece que el tiempo no lo hubiera pasado. 2 adolescentes, 2 niñas, Lucero y Rosalvita. 2 niñas. Cuando a Rosalba muere su madre allí atropellada por un bus, su sueño de estudiar medicina y no quedar en la del Valle, tenerse que ir para Bogotá. Pero empieza a estudiar en la universidad más importante del país. No es privada, no es carísima, pero es la universidad más importante del país y la mejor calificada a nivel mundial en este país. Ahí empezó a estudiar esta niña y por fin hace su traslado de la del Valle. Mire, cuando yo lo oigo al pastor, yo no estaba aquí, estaba en Pradera, que su primer cheque como médico general lo trajo enterito aquí y lo dio a la obra de Dios. Oír que le pagaban su posgrado en Medellín y ya va en el segundo y va para la India. Mujer, usted y su esposo son armas de guerra en las manos de Dios, porque harto sacaste para la palabra. No importa que uno sea alto, bajito, flaquito, gordito, es la palabra de Dios. Léala todos los días. Punto B, siguiendo con el libro de Hechos. ¿Qué le está diciendo? Empiece por el Nuevo Testamento, en los libros más sencillos. Yo le sugiero el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas. Allí escribes libro. Punto C, posteriormente leyendo las cartas del Nuevo Testamento, las 13 Paulinas, las generales. ¿Qué le está diciendo? Empiece con el Nuevo Testamento. Punto número C, posteriormente leyendo las cartas del Nuevo. Aquí lo tengo, Nuevo. Y finalmente, punto D, el Antiguo ¿qué? Testamento. ¿Qué le está diciendo? Tenemos la mente de Cristo. Ponga las manos en su cabeza. ¿Tenemos la mente de quién? ¿De quién tenemos la mente?
Sé que somos las personas más sabias del mundo, no por mérito propio. Tal vez usted y yo seamos menospreciados ante muchos ojos, pero Cristo es el león de la tribu de Judá. Es Dios en la persona, en la segunda persona. Es el Pantocrátor, es el Shaddai, es el Roí, es el Poimén, es el pastor, es el todopoderoso. Él es sabio, y si tengo la mente de Cristo, tengo sabiduría de los cielos. ¿Qué está diciendo el método? Empieza por lo sencillo y deja para lo último lo más complejo. ¿Sabe quién es el mejor intérprete de la Biblia? La Biblia misma, el Espíritu Santo. Yo dirijo entrenamiento teológico y lo he hecho desde que era una niña. Dios me llamó a entrenar pastores, a levantar ministros, y jamás los sacamos del marco. Busca de Dios. Permite que Dios te hable por la palabra. Vea el lenguaje sencillo y Dios te llevará a otro nivel. ¿Con qué propósito se lee la Biblia? Hoy yo sé más de Biblia que usted. ¡Pum! O los que dicen, ay, esos que llevan 20, 40 años y se jactan de que saben, es mejor ser un ignorante. No, ni un lado ni el otro. ¿Con qué propósito se lee la Biblia? Numeral 3. Para guardar la palabra de Dios en el corazón. Lléneme allí el espacio en el punto 1, corazón. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Recuerdo, corría la década de los 90 en este lugar, y llegó aquí un paisa, y le digo que con permiso lo estoy diciendo. Entró por el lado de allá. La cultura paisa es emprendedora, son líderes, es una cultura bendecida por Dios. Y entró un paisa, no blanco como son generalmente, muy delgado, muy trigueño, y dijo, Ave María, mirando como atravesado, me dijo, ¿quién sos vos? Cierto, acabo de salir de Villanueva. Me dijo, ¿quién sos vos? Yo estaba pagando condena por esto, esto y esto, y yo quiero crecer en Dios. Recibí a Cristo, ¿qué debo de hacer? Le dije, coma palabra por la mañana, por la tarde, por la noche. Me dijo, ¿qué hago? Vamos a empezar con los 5 encuentros. Se le metió en el BCB, teníamos en esa época el Instituto Bíblico. Alguien me dijo, ¿cómo va a meter a alguien tan nuevo en eso? Le digo, pero es que es en la palabra donde crecen. Le hablo del pastor Omar Mazo, pastor de la Hormiga Putumayo, supervisor del Putumayo. Solamente con la palabra se crece. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Dónde se arregla la adicción a las drogas? Con la palabra. ¿Dónde se arregla la amargura? ¿Dónde se endereza el adolescente? ¿Dónde se corrige la inmoralidad? ¿Dónde se limpia el pecado? Con la fe en el Hijo de Dios. Pero así que la fe es por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír, por la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? El propósito de la Escritura es que tú la guardes en el corazón. 2, memoriza los pasajes. Memoriza los pasajes. Lo que debes llenar es pasajes. Los pasajes sobresalientes que encontramos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
No te tomes un cursito barato de éxito en las finanzas. Memoriza los pasajes. ¿Sabe que hay un pueblo en la tierra que se llama el pueblo de la palabra, los judíos? Y esa gente es próspera. No toman cursos baratos. Lo que hace un niño hasta los 12 años es haber memorizado en la totalidad Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. No se memoriza en un versículo pequeñito. Lo que hace un niño hasta los 12 años es presentar un examen en su bar mitzvah de todo lo que es el Antiguo Testamento y tiene que traer memorizado los primeros 5 libros. Y tiene muy pocos índices de Alzheimer en la vida adulta. 3. Subrayar y anotar. Lo que debes escribir ahí es anotar lo que sea de especial interés para mí. Si Dios te habla en un versículo, subráyalo. Coge un resaltador de colores, subráyalo. En los medios electrónicos, en los teléfonos, en los phones, en las tabletas, en las tablas estas, en los computadores, en todo lo que Dios nos regale, hay mejores maneras de resaltar. Lo que Dios te hable, cóquelo, permite que se haga rema en ti. Y ponte de pie. Número 4, obedecer todo lo que Dios nos diga. Escribe ahí, diga, y te pones de pie. Porque el amor no se demuestra con palabras baratas. Juanita, te amo tanto. Juanita, te bajo los anillos de este planeta de Saturno. Te bajo las lunas de Urano. Te bajo un chorro de fuego del sol. Atravieso el océano Atlántico a nado por ti, Juanita, te amo tanto. Juanita, me atravieso el Amazonas a nado. Y Juanita le dice a Juanito, mi amor, ¿y por qué no viniste ayer? Uy, no, mucho calor. Tengo chikungunya, me hace daño. No, el amor no son palabras huecas, vacías. El amor se expresa con palabras y de muchas maneras, pero el amor real está respaldado con hechos. ¿Cuántos amamos a Dios? Levante sus manos si usted ama al Señor. Ahora míreme bien. Si lo amas, obedece sus mandamientos. Ahora mírenme bien. Diga, pastora, si lo ama, obedezca sus mandamientos. Dígame. El amor es obediencia. El amor es obediencia. El amor es obediencia. Cierre sus ojos. Poderoso Dios, te damos